No, vamos, me parece que con respecto a las categorías, yo creo que desde el punto de vista del análisis funcional, y creo que por lo que he oído recientemente, ¿no? En algunas charlas que he tenido con colegas, incluso en alguna entrevista que he hecho en el canal pasado, esto de que ahora se va hacia más hacia una cuestión de procesos, ¿no? Es decir, el problema es que, claro, muchas categorías eran formales y no funcionales. Para nosotros eso es muy importante, desde el punto de vista nuclear del análisis de la conducta. El problema no es si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede llegar de lugar patológico, la agresividad. Claro, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio hay estudios muy antiguos, además, son estudios clásicos de los años 70 y finales de los 60 dentro del laboratorio, en donde, por ejemplo, se estudiaban dos tipos de conducta agresiva. Una paloma, pues, vuelvo a las palomas, palomas, en una jaula encerrada y con otra paloma falsa, es decir, disecada, un señuelo, al lado, ¿no? Tú puedes conseguir que la paloma agreda a la otra, ataque, le pique, le dé aletazos, etcétera, a través de dos vías. Una vía es reforzando esa conducta. Es decir, como cualquier otra conducta, tú la puedes reforzar con comida, cuando tiene hambre, entonces cada vez que se acerca a la otra, pues le das comida. Después después que le toque más fuerte, como vas reforzando tu topografía cada vez más violenta y al final la paloma, digamos, agrede a la otra porque así consigue comer. Este es un tipo de agresividad que nos podríamos encontrar, por ejemplo, imagínate, en una persona que atraca a otro, lo asesina para robarle la cartera y llevarse el dinero. En realidad, es un tipo de agresividad puramente instrumental, es decir, utiliza la agresión simplemente como método para lograr un objetivo, en este caso, que es decir, lo que técnicamente se llama una conducta operante. Una agresión es una conducta que va mantenida por las consecuencias. Pero podemos conseguir que una paloma ataque a la paloma señuelo de otra vía, por ejemplo. Podemos enseñarle a la paloma que en determinados momentos no va a poder comer, aunque le podemos enseñar a la paloma a dar una tecla, no a la compañera está allí, la pobrecita mía, quieta, ¿no? Nuestra paloma, la real, la viva, la otra recuerdo que es un señuelo, la paloma está y tiene un semáforo. Cuando se pone la luz de verde, entonces si la paloma pica en la tecla, recibe de vez en cuando comida por esa acción, es decir, por unos picotes, por la más reforzamiento intermedio. Pero cuando se pone en rojo, nunca. Entonces ya aprende lo primero que en rojo su conducta es inútil, es decir, no puede comer y tiene hambre. Y cuando está en verde, sí. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando cambia de rojo a verde, se pone a atacar a la otra. Esto se parecería bastante a algo que se decía antes en términos vulgares de la que la frustración produce agresión. Bueno, nosotros esto es lo que llamamos conducta inducida. En este caso sería una agresión inducida. Otra situación que induce agresión también es precisamente coger a nuestra paloma junto con la del señuelo y darle una descarga eléctrica. Entonces, curiosamente, nada más recibir la descarga eléctrica, ¡bomba! Ataca a la señuelo. Es decir, que recibir un estímulo aversivo induce. Fijaros que funcionalmente son dos cosas muy distintas. Una cosa es la conducta que va controlada por los estímulos consecuentes y por la consecuencia, va reforzada, es decir, esa agresión operante o instrumental que sirve para lograr un fin. Y otra cosa es esa conducta inducida que funciona más como un mecanismo de estímulo-respuesta ante la ausencia de comida y tengo hambre y que me indican justo que ahora no vas a comer, o ante recibir una descarga eléctrica, yo ataco a lo primero que tengo allí, que es mi congénero. Si tú estás analizando, por ejemplo, la violencia de género, que es un problema patológico y grave, es muy distinto cuando el hombre que agrede, nuevamente, está agrediendo para conseguir, por ejemplo, tener dominada a la pareja. Esa es una agresión instrumental, como una forma de dominación, una conducta operante. La conducta operante es sensible a las consecuencias. Es decir, que duda cabe, y con esto no estoy diciendo que la víctima sea la culpable, pero sí estoy diciendo que muchas veces se entra en el famoso círculo vicioso de él te agredo, después te pide perdón y nos reconciliamos, ¿no? Y eso es tremendo porque está consiguiendo de alguna forma, está reforzando de alguna forma la conducta. Ojo, con esto insisto, yo no estoy diciendo que la víctima sea culpable de nada. La víctima es víctima, la polemia, como claramente. Y el agresor es agresor, claramente, ¿no? Sí, pero que sí que hay que entender que en esa interacción entre esas dos personas se está produciendo algo que es profundamente patológico y que está perjudicando además, en este caso a la mujer, claramente porque se está entrando en un círculo, eso es un conducta operante.
Para ese tipo de agresión, fijaros, es muy importante la sanción social, y, pena de cárcel, la sanción social que está mal visto, es decir, que si tú haces para ese tipo de cosas. Generalmente, las parejas no se agreden desde el principio, es decir, cuando se forman como pareja, se quieren, y tienen, digamos, un intercambio de reforzadores positivos, ¿no? Es decir, como es lógico. Esa relación se va deteriorando, etcétera, y bueno, el macho, digamos, en este caso el hombre, está intentando dominar a la mujer en términos operantes y entiende que, bueno, hay una herramienta o ha aprendido culturalmente que a través de la agresión puede dominar a la otra persona. Eso depende mucho también del entorno cultural, claro. Bien, pero ¿qué pasa con la agresión inducida? Volvamos a nuestras palomas. Cuando tú a la paloma resulta que la agrede porque cuando le enseñas el semáforo rojo, si se te ocurre darle una descarga, que sería una forma de castigo para reducir esa conducta, ten en cuenta que la descarga induce todavía más agresión. Si se te ocurre decirle, bueno, voy a utilizar reforzamiento, o sea, perdón, castigo negativo. Es decir, lo que voy a hacer es retirarle el reforzador claramente cada vez que agreda. No olvides que cuando tú retiras el reforzador, también induce agresión. Es 10 peor. Entonces, es muy importante que las categorías, fijaros, estamos hablando de exactamente la misma conducta desde el punto de vista formal o topográfico, pero son dos conductas distintas. Y a ver si entendemos el concepto de conducta. Cuando una conducta no es una acción definida por su forma, es una forma de interacción. Y son dos interacciones totalmente distintas. La conducta operante y la conducta inducida son dos comportamientos distintos, aunque tengan la misma forma. Pero muchas veces lo que yo veo en psicopatología tradicional es que se unían conductas que simplemente eran similares en lo formal, pero que podían tener orígenes funcionales muy distintos. Es decir, que como tales conductas pueden ser conductas muy distintas. Que los procesos, digamos, que habían producido esa conducta, de alguna forma, causa, si quieres, es decir, eran, entonces, yo creo que hay que hacer más categorías funcionales. Es decir, efectivamente, entonces yo creo que hay que ir hacia unas clasificaciones psicopatológicas más funcionales, más de proceso que de forma, ¿no? Es decir, no me interesa saber si una persona oye voces, me interesa saber que las oye, es decir, me interesa saber cuál es su origen, ¿no? Y ante el origen puede ser un origen claramente fisiológico, etcétera, y tal, y está perfectamente identificado. Yo siempre digo que se acaban los problemas en cuanto que hay un marcador biológico claro. Varios, ¿no? Es decir, bueno, digamos un marcador biológico claro y nadie debate ya nada, ¿no? Es decir, entonces, claro, primero un marcador biológico es ese. Después, si estamos hablando dentro del campo más psicológico, más que creemos que es una enfermedad, que nada, como por ejemplo, un agresor de pareja no creamos que tenga un gen por ahí, aunque seguramente habrá algún teórico, sobre todo americano, que seguramente diga que en tal zona del cerebro está la agresión. Pero bueno, pero lo que es importante es distinguir, ojo, qué tipo de agresiones, porque claro, la intervención es muy distinta, ¿eh? Ojo, cuidado, que si tú frustras o atacas al agresor, vas a producir, y está en la etapa de agresión inducida, que es la etapa final, porque claro, ¿cómo suele empezar esta historia? Esta historia empieza con una historia de dominación que es efectiva hasta cierto punto, pero que llega un momento en que ya no es efectiva. Porque la mujer no puede más, porque la mujer simplemente no es una chava, porque sencillamente pues dice, no, hasta aquí llegamos. En ese momento empieza seguramente una historia muy diferente. Esa persona ya agrede de forma inducida. Y esta historia la conocemos muy bien, por ejemplo, en el campo del terrorismo, de la psicología de la violencia terrorista. Los terroristas inicialmente empiezan la agresión como una agresión instrumental. Es decir, yo ataco no porque te odie, sino ataco simplemente porque es la forma que tengo. Es decir, yo pongo una bomba, lo que sea. De hecho, pongo una bomba y me cargo a civiles que ni conozco. Yo como los voy a odiar. Pero simplemente es una forma de producir, de doblegar tu conducta. Es decir, creo que voy a conseguir una meta, ¿no? Independencia de mi país o lo que sea, ¿no? O, o que te convierta al Islam, lo que sea. Esa todavía es una violencia instrumental. No obtengo resultados. ¿Y qué pasa? Que acaba convirtiéndose en una agresión inducida. Eso lo saben muy bien, lo saben muy bien, pero no lo solucionan los israelíes, ¿no? Además, lo hacen de hecho muy mal, es decir, porque de hecho lo que hacen es producir cada vez más violencia en el sentido de que más odio. Es decir, hay una segunda etapa, cuando el terrorista ya simplemente pone la bomba, incluso se suicida, porque en el fondo le importa un comino los resultados de su acción. Lo que le importa es que te odia, te quiere matar. Y además te odia y no te conoce de nada, y eres simplemente por lo que significa, etc. Esa parte de la acción. En el caso de la violencia de pareja, empieza como una historia instrumental de te voy a dominar y voy a conseguir a base de violencia y de agresión
y también a veces de reforzamiento, pero claro, combino las dos cosas, ¿no? Que haga lo que yo quiero. De pronto la persona se empieza a independizar, empieza a decir, hasta aquí llegaste, claro, o te denuncio o me separo, y en ese momento la otra persona empieza a recibir una fuerte frustración, es decir, estoy perdiendo justo lo que yo había intentado controlar y dominar. Y en ese momento, amigo mío, la violencia ya es inmensa. Esa persona, en ese momento, la sanción social por televisión o por donde sea, por los medios de comunicación, o las campañas, lo que sea, o, digamos, el hecho de la denuncia, etcétera, esa persona le va a incrementar los riesgos de violencia. Además, esa violencia es, entre comillas, yo utilizo un término vulgar, bastante ciega. Es decir, como es inducida y como no se atiene a las consecuencias, esa persona incluso mata y después se suicida. O mata sabiendo que después la van a coger y se va a pasar un montón de años en la cárcel. Entonces, claro, cuidado, no vale decir violencia de género, porque eso no es una categoría funcional, ¿eh? Las categorías lo de género define un entorno, es en parte funcional porque está definiendo un tipo de entorno y un tipo de causa. Está seguramente refiriéndose al primer tipo de violencia que he definido, que es la instrumental, y en ese sentido, es decir, que es una historia de dominación que procede de una cultura, de unas prácticas reforzadas culturalmente, desde luego. Pero hay un segundo tipo de conducta ciega, que es la que sale en los periódicos recientemente, que es cuando una, una fallece, ¿no? Es asesinada, ¿no? Entonces, claro, a la hora de intervenir en un caso particular, no a la hora de hacer política ni campaña, pero a la hora de práctica, de ayudar a la gente, es muy importante saber una pareja en qué momento se encuentra, ¿eh? Porque la intervención creo que psicológicamente es totalmente diferente. Entonces, he puesto este ejemplo del laboratorio a la vida cotidiana porque creo que es muy importante que las categorías psicopatológicas sean cada vez más funcionales. Es decir, incluso aunque sean conductas muy diferentes en la forma, si tienen un origen común, ¿eh? Entonces, yo vería es decir, eso es una categoría funcional, ¿no? Ya entiendo que es difícil, ¿eh? Porque no sé, porque en algunas categorías etiológicas, ¿no? Claro, en el fondo la medicina es lo que hace, ¿no? Cuando tú hablas de una infección, estás hablando de una infección por bacteria, por virus, estás hablando de dos cosas muy diferentes con intervención muy diferente y dices, no, en este caso es un antibiótico, en este caso no. Ya está. Me da igual que la bacteria sea, o sea, me da igual que tengas faringitis o que tengas no sé qué tal, porque claro, es una infección por una bacteria, pues la ataco con un antibiótico y punto. ¿Veis? Si a mí me duele la garganta, ¿cómo es que me da la misma pastilla que cuando me duele el estómago? Bueno, porque es una infección. Y tal, si está diagnosticado funcionalmente por su origen, es decir, claro, es decir, cuando hablamos de categorías funcionales, estamos hablando de cuáles son las variables de las cuales esa categorización creo que es lo que le falta. Aunque creo, por lo que me cuentan mis colegas, que vamos en esa dirección, o que vais en esa dirección, ¿no? Hacia sistema basado en procesos, ¿no? Más que en forma, ¿no? Así que, bueno, de los procesos quizás acabemos un día en las funciones, ¿no? En el análisis funcional.